Aló, doctor. Hola, buenas tardes, doctor. Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, doctor, sobre el trabajo de la guía en Moodle, le envié otro trabajo, uno de estómago, no me fijé. Hace días que se lo enviese y ayer revisando todos los trabajos, le envié uno ahí por error y no lo puedo revertir para enviarle el de la guía. No sé si me podría ahí ayudar con ese asunto. Bien, ¿cuál es tu nombre? Hernán Villanueva. Ya. Después de la clase voy a tratar de... Eso está en la guía práctica, ¿no? Sí, Bien, voy a ver entonces para poder eh, ponerlo en borrador y así de repente pueda subir. ya, doctor. Muchas gracias. Ok, después de la clase entonces, ¿eh? Atento. Sí, Me hace recuerdo por favor al finalizar la clase, igual tu apellido, para que inmediatamente pueda proceder a eso. Bien, bueno chicos, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que es eh, la parte de vascularización de la pelvis. Bueno, en clase pasada pues ya habíamos hablado acerca de lo que son las paredes de la cavidad pélvica y ahora vamos a hablar acerca de lo que es la parte de las arterias que están dentro de la pelvis. Bien, vamos a empezar con la parte del sexo masculino. Pues ahí vamos viendo la parte de la región púbica. Ahí vamos viendo este segmento que es la vejiga. Ahí tenemos la vejiga. Y pues ahí también vamos a poder encontrar las arterias vesicales superiores. Bueno, por un lado las venas vesicales y por otro lado las arterias. En realidad ese es el paquete vascular que vamos a ver encima de la vejiga, las arterias vesicales superiores y las venas vesicales superiores. Bueno, una vez que vamos a ir ingresando a este segmento, ahí tenemos, y nos encontramos con este segmento que de igual forma es la parte interna de la vejiga, ¿no? En la parte interna, pues esto ya vamos a ir detallando la siguiente clase en la teórica. Ahí tenemos la parte de la vejiga y para visualizar mejor ese paquete arterial de la cavidad pélvica, nosotros debemos retirar este órgano que es importante denominado vejiga. Entonces lo que hacemos es retirar la vejiga, ahí vamos haciendo cortes para ir viendo hacia la parte inferior. Y vamos a ir viendo, ahí ya lo podemos localizar mejor. Me voy a acercar un poquito más. Ahí tenemos, por ejemplo, a una de las arterias que nos interesa, ¿no? La arteria ilíaca común.
Primeramente vamos a ver acerca de lo que son las arterias. Ahí tenemos la arteria ilíaca común. Por este lado tenemos la arteria ilíaca externa. Ahí tenemos la arteria ilíaca externa. Esta arteria ilíaca externa es la que va a pasar por debajo del ligamento inguinal. Y una vez que pase ya cambia de nombre a arteria femoral. Entonces, arteria ilíaca externa, pasa el ligamento inguinal y cambia de nombre a arteria femoral. Y esa arteria femoral es la que ya va a descender por los miembros inferiores. Bueno, esto vamos a hablar posteriormente. Luego hablamos que la arteria ilíaca común va a dar origen a esta arteria, que es la arteria ilíaca interna, que es la que va a encargarse de irrigar la cavidad pélvica. Entonces ahí tenemos la arteria ilíaca interna. Ahí tenemos la arteria ilíaca interna y todas las ramas que vamos a ver enseguida. Si ustedes se dan cuenta, ahí también podemos ver a uno de los conductos importantes, que es el uréter. Entonces ahí tenemos los uréteres que van descendiendo desde los riñones, desde la pelvis renal, y los uréteres van pasando por delante de la arteria ilíaca común, por delante de la arteria ilíaca interna, y los uréteres van a ingresar dentro de la vejiga. Van a entrar a la vejiga por unos orificios que se llaman orificios ureterales. Ahí tenemos los orificios ureterales, donde va a ingresar el uréter del lado derecho y el uréter del lado izquierdo. Entonces ahí podemos ver, vuelvo a recalcar, uréter derecho, uréter izquierdo, y los orificios ureterales que tenemos a cada lado. Bien, entonces estos uréteres, si ustedes se han dado cuenta, pasa por delante de la arteria ilíaca común, pasa por delante de la arteria ilíaca interna, y luego pues esta va a descender. Ahora, si ustedes se fijan, los uréteres, miren, van a descender, pero ojo, esta es la relación más importante. Es decir, que va a pasar por delante de la ilíaca común, delante de la ilíaca interna, y pasa por debajo de este conducto, que es el conducto deferente. Entonces ahí tenemos al conducto deferente. Este es el conducto deferente, que va a localizarse en la parte posterior de la vejiga. Este conducto deferente, si recordamos, es el que se va a unir a las vesículas seminales para formar el conducto eyaculador. Muy bien, entonces no se olviden de este pequeño detalle, las relaciones que tiene pues, la arteria carótida interna, que por delante se relaciona con el uréter, y este uréter está más claramente entre el conducto deferente y la arteria ilíaca interna. Es decir, que va a pasar en medio de estas dos estructuras para que pueda llegar hacia la vejiga. Entonces, su trayecto del uréter aprovechando este imagen. Muy bien, ahora vamos a retirar esta imagen, vamos a retirar totalmente a la vejiga para poder ver esa vascularización. Y acá vamos a poder encontrar, por ejemplo, en toda su plenitud a la arteria ilíaca interna. Entonces, como verán, ahí tenemos a la arteria ilíaca interna. Esta arteria ilíaca interna, si ustedes recuerdan, es aquella que se va a dividir en dos troncos importantes, un tronco anterior y un tronco posterior. Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar algunas de las arterias. Estamos hablando del sexo masculino. Vamos a encontrar la arteria vesical inferior. Ahí podemos ver la arteria vesical inferior, la arteria rectal media. Ahí podemos ver la arteria rectal media. Aquí lo podemos ver la parte del colon sigmoides y el recto. Entonces ahí podemos ver, si este es el recto, arterias rectales superiores, medias e inferiores. Entonces,
claramente aquí podemos ver la arteria rectal media, ¿no? Entonces ahí tenemos esa arteria que es la arteria rectal media y tenemos la arteria vesical inferior. Luego tenemos la arteria pudenda interna, que va a ingresar al agujero obturador, que va a pasar por el foramen ciático, la arteria pudenda. Esta arteria pudenda que sale por el foramen ciático mayor, ingresa por el foramen ciático menor y va a llegar a la cavidad pélvica. Esta arteria que le estamos viendo acá, vuelvo a recalcar, ahí tenemos la arteria pudenda interna. Esta arteria pudenda interna es la que va a dar dos ramas terminales. Dependiendo en el sexo masculino, va a dar, por ejemplo, las arterias perineales y las arterias dorsal del pene. En la mujer, la arteria dorsal del clítoris. En realidad, esta arteria pudenda interna es la que va a dar dos ramas terminales. Siempre arterias perineales y la otra son arterias genitales. Si es en el hombre, se llama arteria dorsal del pene y si es en la mujer, se llama arteria dorsal del clítoris. Entonces, esa es la arteria pudenda interna. Repito, abandona, sale por el foramen ciático mayor, ingresa por el foramen ciático menor, nuevamente hacia la cavidad pélvica. Y bueno, pues ahí luego vamos a encontrar a la arteria obturatriz, la arteria obturadora. Esta arteria obturatriz es una de las arterias importantes porque es la que se va a encargar de irrigar la parte del músculo obturador interno y va a llegar también hasta el agujero obturador. Incluso muchas veces este puede llegar a descender hasta la parte medial del muslo, hacia la región media del muslo. Músculo obturador. Y finalmente tenemos a esta arteria que si nosotros lo vemos acá, esta es la arteria glútea inferior. Esta arteria glútea inferior es la que se considera una rama terminal del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Entonces, esta arteria ilíaca interna, ya les había aclarado, tiene un tronco anterior donde va a dar ramas anteriores y un tronco posterior donde va a dar ramas posteriores. El tronco anterior, pues ya las hemos visto, tiene las siguientes ramas: rectal media, tenemos la vesical inferior, encontramos la arteria pudenda interna, la arteria obturatriz, o el agujero obturador, y su rama terminal que es la arteria glútea inferior. Entonces esta es la arteria glútea inferior, que es considerada como la rama terminal del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Y como ustedes se darán cuenta, aquí tenemos un músculo, que es el músculo piriforme. Este es el músculo piriforme, el cual, por debajo del músculo piriforme, pasa la arteria glútea inferior. Por encima de este músculo piriforme, pasa la arteria glútea superior. Entonces ahí tenemos eso que enseguida vamos a hablar. Entonces mi gran punto de referencia siempre es este músculo, que es el músculo piriforme. Bien, entonces vamos a ver hacia la parte del tronco posterior. Ahí tenemos aquí el tronco posterior. Incluso acá podemos ver todavía parte del tronco anterior, la arteria umbilical. Miren, ahí podemos ver, muy pequeñita, la arteria umbilical y también la arteria vesical superior, ¿sí? Que todavía pertenecen al tronco anterior. Entonces, ¿qué ramas vemos del tronco anterior? En resumen, podemos encontrar la arteria vesical inferior, la arteria rectal media, encontramos la arteria pudenda interna, la arteria obturatriz, podemos ver la arteria vesical superior y la arteria umbilical. Bien, todo esto se considera el tronco anterior de la arteria ilíaca interna. El tronco posterior que sale desde atrás, pues ahí encontramos a la arteria iliolumbar.
Ahí podemos ver a la arteria iliolumbar. Esta arteria iliolumbar es una de las arterias que va a ascender hacia la región lumbar. Por eso se la llama arteria iliolumbar. Luego, pues ahí vamos a encontrar más abajo a la arteria ahí tenemos la iliolumbar. Y aquí tenemos la arteria glútea inferior, la arteria glútea superior. Esa es la segunda rama. La segunda rama, o en realidad se llama rama terminal. Esta arteria glútea superior es la rama terminal del tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Entonces, esta arteria glútea superior es una de las arterias terminales, es bastante gruesa y pasa por encima del músculo piriforme. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estas arterias, la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior, están rodeando lo que es al músculo piriforme, ¿no? La arteria glútea superior por encima del piriforme y la glútea inferior por debajo del piriforme. Las dos son ramas terminales, solo que la glútea superior, que es esta de acá, pertenece a la rama terminal del tronco posterior. Y la arteria glútea inferior pertenece a la rama terminal del tronco anterior. Entonces diríamos ramas terminales, tronco anterior y tronco posterior. ¿Sí? Dos troncos importantes. Y en realidad estas dos arterias, la glútea superior y la glútea inferior, van a salir fuera de la cavidad pélvica y llegar a la región glútea. O sea que en la región del glúteo vamos a ver esas dos arterias importantes. Bien, y por último, pues en realidad tenemos las sacras laterales, que aquí no podemos lograr ver. No podemos lograr ver estas arterias sacras laterales, que en realidad sería la segunda rama colateral del tronco posterior. Porque el tronco posterior como tal presenta dos ramas colaterales y una rama terminal. Entonces, las ramas colaterales son las arterias iliolumbares y la arteria sacra lateral. Y su terminal es la arteria glútea superior. Que la tenemos. Bien, es bastante sencillo, como se habrán podido dar cuenta. Eso es lo que vemos en la parte del sexo masculino. Y aprovechando acá, podemos ver la parte del recto y ver sus arterias, ¿no? Ahí tenemos la arteria rectal superior, la arteria rectal media y la rectal inferior, que va a estar más por debajo. Bien, esto es lo que vemos en el sexo masculino. Ahora vamos a ver la parte del sexo femenino. Vamos a ver las arterias en el sexo femenino. En el sexo femenino ya varía. En realidad no es lo mismo. Varía. ¿En qué sentido tiene la variación? Pues la variación generalmente tiene porque encontramos acá en el sexo femenino las arterias uterinas y las arterias ováricas, ¿no? Y además las vaginales, que en realidad estas nosotros lo vemos en la parte genital femenina. Entonces aquí tenemos la parte púbica, ahí tenemos la región púbica en el sexo femenino. Y cuando ingresamos, pues ya vamos a igual ver estructuras o vísceras importantes. Colon sigmoides, por ejemplo, ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos al útero y aquí lo tenemos a la vejiga. Estos serían los tres componentes importantes que podemos ver en la parte de las vísceras. Estoy explicando primeramente la parte de arterias porque es muy, muy importante este segmento. Y luego, una vez que ya estamos conociendo los órganos, voy a explicar lo que es la parte de peritoneo.
que es mucho más sencillo. Entonces, ahí podemos explicar, podemos ver, por ejemplo, en el sexo femenino, podemos ver acá el colon sigmoides, aquí vemos la parte del útero y la parte de la vejiga, que son puntos de referencia. Ahora, cuando nosotros vamos ingresando más profundamente, miren, ahí empezamos a ver más estructuras. A ver, ¿qué estructuras podemos localizar por acá? Bueno, aquí tenemos los uréteres que van descendiendo para llegar a la vejiga. Entonces ahí tenemos la vejiga urinaria. Luego tenemos las arterias y las venas vesicales superiores. Ahí vemos la arteria vesical superior y la vena vesical superior. Luego, pues ahí encontramos una de las arterias, que es la arteria uterina, que es una arteria de referencia. Ahí tenemos la arteria uterina. Esta arteria uterina es una arteria bastante importante porque esta arteria es la que va a pasar, si ustedes recuerdan, por encima del uréter. Entonces ahí podemos ver claramente, aquí tenemos la arteria uterina, que va a llegar al útero, y por debajo tenemos al uréter. Entonces el uréter, si ustedes se dan cuenta, es el que va a pasar por debajo de la trompa, va a pasar por debajo del ligamento ancho del útero, y este uréter va a pasar por debajo de la arteria uterina. Ahí tenemos la arteria uterina está arriba y el uréter pasa por debajo. Y ahí tenemos una frase muy común cuando decimos que el agua pasa bajo el puente. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con ese término de decir que el agua pasa bajo el puente? El agua está, en este caso la orina, se va a transportar el agua que va a descender por el uréter. Entonces los uréteres van a transportar la orina, que es el agua. Y este va a pasar por debajo del puente. Entonces la orina pasa, o el agua pasa debajo del puente. ¿Quién es el puente aquí? La arteria uterina. Entonces la arteria uterina es el puente y debajo está el agua que es transportada por el uréter. Esa es la característica más importante que vemos. Bien. Si recordamos, también aquí tenemos la arteria uterina. Esta arteria uterina, cuando llega a la unión entre el útero y la vagina, ahí justamente llega esta arteria uterina y se va a dividir en dos ramas. Una rama ascendente y una rama descendente. La rama descendente va a dar ramas vaginales y la rama ascendente va a llegar hasta este ángulo, donde se origina la trompa uterina. Y de ahí esta arteria ascendente va a dar dos ramas, si ustedes recuerdan, una rama tubárica y una rama ovárica, para que pueda irrigar la mitad de la trompa y la mitad del ovario en la parte proximal, ya que la parte distal o la parte lateral está irrigada a cargo de la arteria ovárica. Bien, entonces esto es algo muy importante que encontramos como referencia. Ahí también podemos aprovechar en ver uno de los componentes, que es el ligamento redondo del útero. Este es el ligamento redondo del útero que va a pasar por el conducto inguinal y va a llegar hacia los labios mayores, ¿no? En el hombre se llama cordón espermático y en el sexo femenino se llama ligamento redondo del útero. Bien, vamos a seguir introduciendo, vamos a tratar de retirar la parte del útero para ver lo que está dentro de la cavidad pélvica. Y ahí, como verán, encontramos bastantes detalles. Por ejemplo, vamos a ir viendo acá. Ahí vamos a ver, igual que en el sexo masculino, tenemos la arteria ilíaca común.
es la arteria ilíaca común. Esta arteria ilíaca común, ¿en qué se divide? En dos ramas. Entonces, ahí vamos a ver que esta se divide en arterias ilíacas internas y en arterias ilíacas externas. Entonces, aquí podemos ver la arteria ilíaca externa. Esta es la arteria ilíaca interna. Y más arriba, la arteria ilíaca común, ¿sí? Donde se origina, ¿no? A esta altura más o menos. Con la arteria ilíaca común, la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. Entonces, esta arteria ilíaca externa es la que va a descender igual por los miembros inferiores para que pueda irrigar los miembros inferiores, ¿no? Pero ya sabemos que pasa por debajo del ligamento inguinal y cambia de nombre a arteria femoral. Bien, esto lo hablamos en la parte de miembros y volvemos a hablar aquí, arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna se origina de la arteria ilíaca común. Esta arteria ilíaca interna igual va a tener ramas anteriores y ramas posteriores, o un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco anterior, que es este segmento, ¿qué ramas colaterales va a dar? Bueno, una de las arterias que vemos, por ejemplo, es la arteria umbilical. Ahí la tenemos, a la arteria umbilical. Que incluso esta arteria umbilical habíamos indicado que se atrofia, se oblitera y termina en las partes laterales de la vejiga. Y efectivamente ahí está, ¿no? Aquí tenemos la vejiga y termina esta arteria umbilical en la parte lateral de la vejiga. Luego tenemos a la arteria uterina, esa arteria uterina que acabamos de ver hace un instante, la arteria uterina que es una de las más importantes que va a irrigar la parte del útero y pasa por encima del uréter, ¿no? Luego tenemos la arteria vesical superior, la vemos. Luego tenemos la arteria obturatriz, la arteria obturatriz. Luego tenemos a la arteria pudenda interna. Si es en el sexo femenino, pues la arteria pudenda interna, ya habíamos indicado, abandona por el foramen ciático mayor, ingresa por el foramen ciático menor a la cavidad pélvica y va a dar dos ramas terminales, las arterias perineales y las arterias dorsal del clítoris en el sexo femenino. Bien, entonces es la arteria pudenda interna. Y luego tenemos pues a la arteria glútea inferior. Esta arteria glútea inferior que ya se considera como la rama terminal del tronco anterior, ¿no? La arteria glútea inferior, que esta va a pasar por debajo del músculo piriforme, que lo tenemos acá, ¿sí? Pasa por debajo y llega a la región glútea. Bien, entonces ahí vemos el tronco anterior. Muy bien, entonces una repasadita rápida, pues ahí vemos estas arterias que son la rectal media, podemos ver la arteria umbilical, la arteria obturatriz, la arteria uterina, la arteria, ahí vemos la arteria vesical superior y la arteria pudenda interna y la arteria glútea inferior. Además, más abajo incluso podemos encontrar las arterias vaginales, ¿sí? Las arterias vaginales. Bien, en la parte del otro tronco, ya hablando del tronco posterior, pues ahí tenemos las arterias iliolumbares, que son ascendentes, arterias iliolumbares. Luego, pues ya aquí encontramos el tronco lumbosacro y también podemos ver las arterias sacras laterales. Esto no lo habíamos visto en el sexo masculino, pero en el sexo femenino lo podemos lograr ver. Entonces a esto llamamos las arterias sacras laterales. Y luego tenemos esta terminal que en realidad es la arteria glútea superior, que pasa por encima del músculo piriforme. Entonces ahí tenemos la arteria glútea superior. Bien, entonces esto es lo que llamamos el tronco posterior, que va a dar dos ramas colaterales y una terminal. Las ramas colaterales, la arteria iliolumbar,
Y tenemos las arterias sacras laterales y su terminal, que es la arteria glútea superior. Bien, entonces eso es lo que podemos hablar acerca de lo que es la parte de la cavidad pélvica de sus arterias. ¿Sí? Esas son las arterias que encontramos en la cavidad pélvica. Incluso podemos encontrar más arterias. Ahí podemos encontrar la parte del recto. Miren esta imagen. Ahí vemos la parte del recto y sus sus arterias rectales, ¿no? La arteria rectal superior, miren, que es bastante grande. La arteria rectal superior. Tenemos las arterias rectales medias y las rectales inferiores que están más abajo. Bien, entonces eso es nuestro reconocimiento. Hemos empezado primeramente por arterias. Esto es lo que hemos visto en la parte teórica. Ya en la siguiente clase vamos a hablar acerca de lo que son las venas. Aquí tenemos las venas uterinas, el plexo venoso uterino y etcétera, que eso vamos a ir viendo en la siguiente clase. Bien, entonces nuestra primera parte, como se han dado cuenta, son arterias de la cavidad pélvica. Bien. En la segunda parte vamos a continuar con la parte de peritoneo. El peritoneo, que es bastante importante tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Muy bien, entonces eso es lo que podemos hablar acerca de las arterias, solamente arterias, ¿sí? Muy bien, como se habrán podido dar cuenta, varía en realidad mucho, no varía la gran cosa, pero sí tiene algunas variaciones, las ramas que tiene las arterias ilíacas internas, ¿no? En sus troncos anteriores sobre todo, eso es lo que varía. Bien, entonces, bueno, eso es lo que podemos ver en sus dos troncos. Bien, espero que no se olviden, aquí solamente en el sexo femenino estamos mostrando las tres arterias, cosa que no hemos visto en el sexo masculino. En el sexo masculino hemos solamente encontrado lo que es la arteria lumbar, pero no había la sacra lateral, pero en este cadáver de sexo femenino, estas son las arterias sacras laterales, ¿no? Y la terminal, que es la arteria glútea superior. Entonces, esas son las tres únicas ramas que van a salir del tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Muy bien, entonces no se olviden, por favor, ese pequeñísimo detalle. Eso es lo que podemos encontrar, sexo masculino y sexo femenino. Bien, ¿alguna pregunta? De repente, alguna arteria que puedan tener una duda para que pueda mostrar, explicarles, acercar un poco más, para que puedan sacar una foto, no sé, pero pueden indicarme para que pueda hacerlo en este momento y puedan tener para que ustedes puedan estudiar. Bien, nadie, ¿no? Muy bien. Bien, a ver, vamos a hacer una pregunta, a ver, al azar, para cualquiera de ustedes. A ver, Ashley Álvarez. Siles, Laura Siles. Presente, Doc. Muy bien. A ver, ¿me puedes decir a qué se refiere una frase que conocemos y se llama que el agua pasa bajo el puente? ¿A qué se referirá esa frase?
Que, que el uréter es el que transporta el orín. ¿Eso, Doc? Exacto, exacto. ¿Qué más? Y que el agua sería como el orín. Y el puente, la arteria eh, uterino, del uréter, Doc. Uterina, que llega al útero. Uterina, ajá. Muy Sí. bien. Entonces, esa frase es algo muy importante, espero que no se olviden. Es una frase muy característica, ¿sí? Es una frase importante porque ahí tenemos el uréter. El uréter que va a transportar el agua, que en realidad es la orina, pero la orina está compuesta de agua. Entonces, lo que hace el uréter es transportar el agua a la vejiga. Y la arteria uterina, ¿por qué se llama arteria uterina? Porque va a llegar al útero. Entonces la arteria uterina pasa por encima y es como un puente. Y el agua está pasando por debajo de ese puente. Entonces, por eso decimos la frase clásica, que el agua pasa bajo el puente. Y el puente es la arteria uterina, el puente, y el agua es el uréter que está pasando por debajo. Entonces, espero que esa imagen no se borre, porque es una imagen muy importante que podemos ver en este cadáver. Arteria uterina, y debajo pasa el uréter. Muy bien. A ver, un nombre más también, Laura, de alguno de tus compañeros, si tú quieras. Ya va a ser al azar, ¿no, Doc? Sí, sí. Eh, Daniel Argote. Daniel Argote. Sí, hola, doctor. Muy bien, Daniel. A ver, Daniel, ¿me puedes indicar, por ejemplo, cuáles serán las ramas terminales de la arteria pudende interna en la mujer o en el hombre? Aquí tenemos la arteria. Está bien, te escucho. Arteria perineal, Muy bien, una de ellas. La otra, la del arteria dorsal del pene. muy bien. La arteria perineal y la arteria dorsal del pene. ¿En quién? ¿En el hombre o en la mujer? En el hombre, pues, sí es del Y esta pene. es de la mujer, esta imagen que estamos viendo. Sí. Cómo se le llamará en la mujer? Arteria dorsal del clítoris. Muy bien, muy bien. Entonces ahí podemos ver, esa es una diferencia, por ejemplo, en el sexo masculino y sexo femenino. No sé si. Esta imagen que le estamos viendo es sexo femenino, muy bien. Pero en el hombre eso tenemos que saber distinguirlo muy bien. ¿Ok? Muy bien, está muy bien. Nombre, Daniel, otro nombre, un nombre más. A ver, un nombre. No sé, doctor, es que luego Si no los me conoces, odia. si Sí, es no que los, me si van a no los, odiar. si no los A ver, conoces, un nombre, a ver, un nombre y de repente latinas a alguien. a ver, a ver. Hernán. Hernán, Aquí, Doc. muy bien. Hernán, ¿cuáles serán las ramas terminales del tronco anterior y del tronco posterior de la arteria ilíaca interna? Eh, arteria glútea inferior y arteria glútea superior. Muy bien. ¿Te podrías animar a decir de dónde es la glútea superior y glútea inferior? Sí, la glútea inferior es en el hombre y la glútea superior es en la mujer. Mm, bien, a ver, te voy a corregir. Las arterias glúteas superior e inferior existen en el hombre y existen en la mujer. Pero la Ah, arteria glútea superior pertenece al tronco anterior o al tronco posterior. Esa era mi pregunta. ya. La glútea inferior corresponde al tronco anterior y la glútea superior al tronco posterior. Exactamente.
Entonces la arteria glútea superior, esa que estoy marcando, pertenece al tronco posterior y la arteria glútea inferior pertenece al tronco anterior. Son ramas terminales de las arterias ilíacas internas. Muy bien. Muy bien, chicos, les mando el ID de la contraseña para la segunda parte, que vamos a hablar acerca de lo que es peritoneo. Así que atentos, por favor, les mando ID de contraseña, ¿sí?